vamos a hablar sobre las políticas en México y la percepción social. Somos un equipo de 3 integrantes. Está conformado por José Miguel Camacho, Ernesto Miguel Campos y Carla Giovanna Urciaga. Me toca a primera a mí, que venía tocando exponer sobre las presidencias. La verdad, este tema es demasiado largo, podríamos llevar días hablando de él, así que nosotros lo resumimos demasiado, o sea, solo para la exposición, para que no sea tan alargada. Bueno, México nunca ha sido gobernado perfectamente. Todo esto de la política es una obra de teatro totalmente falsa, ya que se controla desde otro mando todo este asunto. Y para que un día el pueblo deje de ser una marioneta, solo para enriquecer a los gobernantes, ese día será probablemente que las cosas cambien para bien. Como dije, México tiene un serio problema en el mismo. Tenemos más cosas negativas que positivas. Debemos dinero, hay sangre en las manos de los gobernantes. ¿Y todo para qué? Para que los gobernantes se salgan con la suya y se lleven todas las cosas del pueblo y el pueblo se esté muriendo de hambre. Nunca hemos sido gobernados perfectamente, ya que una persona en el poder empieza cuando sabe que es intocable y quiere más y más. Sin negar, hemos tenido muchísimos presidentes a lo largo de los años, exactamente 63. Pero de esos 63, para mi perspectiva, solo uno ha demostrado bien lo que es liderar: el presidente José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, más conocido como el presidente Porfirio Díaz. Fue un político militar mexicano nacido el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, Juárez, y falleció el 2 de julio de 1915 en París, Francia. Este presidente logró hacer que México lograra la modernización, ya que nos trajo diferentes cosas como el ferrocarril, la electricidad, y también nos trajo paz durante aproximadamente 35 años en el poder. Su lema era orden y progreso. También cabe recalcar que toda esta paz y progreso que hubo en el país se ha derramado sangre en el del pueblo, ya que no pudimos levantar la voz, no podíamos levantar la voz porque había derramamiento de sangre, había castigo, perdónenme, el cual el más severo sería la muerte. Díaz logró que tuviéramos estabilidad económica, política, haciendo tratados con diferentes países. En realidad eran tratados de comercio. Ahora bien, ese presidente logró lo que ninguno había hecho a cambio de la sangre del pueblo. Bien, uno lo podían ver como malo y otros lo pueden ver como bueno. No pueden negar que este presidente logró que México avanzara hacia el futuro y no quedara atrasados. Los periodistas también eran amenazados, junto con el pueblo. No podían hablar del presidente porque había castigo, el pueblo no podía hablar porque eran castigados, y pues logró salir del poder gracias a que llegó la Revolución Mexicana encabezada por Francisco I. Madero y le expulsaron de México, haciendo que no volviera jamás. Hoy en día no estamos tan diferentes como antes, bueno, quitando una pequeña cosa: el progreso, ya que desde varios años hemos quedado estancados. ¿A qué me refiero? A que los últimos años los presidentes hicieron lo que antes se había logrado. Por ejemplo, la estabilidad económica, la paz social y el ataque contra el pueblo mexicano, tanto como económica como física. ¿A qué me refiero con esto? A que hay muchos ataques por parte del gobierno hacia el pueblo. Un ejemplo: la policía, el ejército, atacan ya que quieren dinero. Y pues la corrupción empieza cuando tú le dices, écheme la mano, dándole un poco de dinero y llamándole mordida para librarte la mordida. Nosotros mismos somos corruptos. A continuación, mi compañero José Miguel va a hablar sobre su parte. Gracias, Ernesto. Eh, Les voy a hablar sobre tres de los presidentes más importantes de la historia de México. Uno de ellos, el primero, es Miguel Alemán Valdés.
un- desde en el periodo presidencial de Miguel Alemán Valdés, según mi forma de pensar, las industrias no controlaban la política. El motivo es que el presidente impulsó el proceso de industrialización, lo cual dio beneficios importantes, como defender las propiedades privadas, profundizar las relaciones entre México y Estados Unidos, extender la industrialización automotriz y electrodoméstica, aumentar la inversión pública en infraestructura, otorgar la explotación y extracción del petróleo, entre otros. México no era inseguro en la presidencia de Alemán Valdés, pues su gobierno favoreció las relaciones internacionales, tanto en México como en la mayoría de otros países, por no decir todos. Por lo que Valdés fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2 veces, en 1952 y 1953. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, hoy en día México se olvidó de dichos logros, ya que todavía surgen más problemas entre países, ya sea por economía, política, sociedad, etc. En mi opinión, no ocurrieron muertes de mujeres y niños en la presidencia de Alemán Valdés, sino lo contrario. El presidente luchaba por la democracia y por la paz social, así como por la seguridad y la justicia. Desafortunadamente fue criticado por muchos detractores debido, y lo consideran como un corrupto, ya que según una revista de Fortune, fue catalogado como uno de los hombres más ricos del mundo. Y desgraciadamente aún sigue habiendo muertes de mujeres y niños hoy en día, a pesar del esfuerzo de Alemán Valdés. Pero, ¿qué es lo que hemos logrado hoy en día y en los últimos años? Pues algunos de los esfuerzos y aportaciones que realizó Alemán Valdés son la paz mundial, o más bien la paz social, o, por así decirlo. Los derechos de las mujeres, especialmente con respecto a los votos. La expansión de carreteras y vías para ferrocarriles. Y apoyo dedicado al turismo nacional, etc. Ahora el siguiente presidente es Luis Echeverría Álvarez. Al parecer, no creo que las instituciones controlen la política, y tampoco en su época. Por lo menos no, a mi parecer. Algunas de las instituciones que fueron fundadas por el presidente Luis Echeverría Álvarez son el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, IMCE, la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, la Comisión Nacional Tripartita y la Infonavit. México fue inseguro en la época presidencial de Echeverría Álvarez. Algunas de sus razones son la represión y el genocidio o asesinatos en la Guerra Sucia, así como problemas relacionados con la crisis económica, asesinatos y el surgimiento del llamado tercermundismo. Y sí, todavía sigue siendo inseguro. Por fortuna no surgieron guerras hoy en día. Todavía no surgen, por lo menos. Pero sí todavía se realizan crímenes, específicamente matanzas.
Y sí, ocurrieron varias muertes en la presidencia de Echeverría Álvarez, específicamente en el movimiento estudiantil de 1968 y en la Guerra Fría. Y esto sí influyó negativamente en lo que sucede hoy en día, aunque no en guerras. Afortunadamente, los logros de Echeverría Álvarez fueron el mejoramiento del patrimonio histórico de México, el surgimiento del IMCE y las mejoras sobre la vivienda, seguridad social, educación y transporte, etc. Y por último, es el presidente Enrique Peña Nieto. Al parecer, pienso yo, al parecer las instituciones ni siquiera hoy en día pueden controlar la política, pero al menos sí son importantes para la política. Además, Enrique Peña Nieto es uno de los presidentes más importantes de la historia de México y les explicaré más adelante, aunque también por sus razones negativas. México fue inseguro en la presidencia de Peña Nieto y todavía sigue siendo inseguro. Por una parte, sí. Peña Nieto recibió varios escándalos negativos por parte de la sociedad, específicamente la ciudadanía. Y además fue criticado o señalado por varias personas y entrevistadores, no sé, como un presidente corrupto. Tristemente surgen muertes de mujeres y niños en la presidencia de Peña Nieto y aún surgen asesinatos, corrupción y robos hoy en día. Incluso el público critica al presidente, cuya administración ha sido desacreditada con respecto a la violación de los derechos humanos. Por fortuna, los logros de Peña Nieto y sus beneficios fueron el surgimiento de un programa llamado Programa de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el surgimiento del número de emergencia 911, las mejoras del sector de la salud, la consolidación del sector turístico, etc. Bueno, espero que les haya quedado claro y gracias por su atención. Gracias, José Miguel. Yo soy Carla Burciaga y les voy a hablar de la corrupción en México. En México, día a día existen muestras de la corrupción que se vive en nuestro país. Esta es una enfermedad que venimos arrastrando desde generaciones primitivas. Desde antes que llegaran los españoles a conquistarnos, esto ya existía en nuestro, bueno, se podría decir que eran nuestros pueblos indígenas. Esto se debe a la jerarquización de clases sociales que se reflejan en nuestra sociedad. También en los pueblos, en las generaciones primitivas existían las clases sociales y por lo tanto existía la corrupción. México es un país que ha visto indígenas morir por defender sus tierras, como lo fueron los yaquis, presidentes regalando hectáreas a extranjeros, como fue en el gobierno de Porfirio Díaz, a estudiantes ser masacrados por defender sus derechos, como lo vimos en el 68 con Gustavo Díaz Ordaz en el poder. Hemos visto gobiernos vender su pueblo, policías encubriendo criminales, partidos matando a sus candidatos, como fue el caso de Colosio, y un presidente decir que no le rayen las paredes del palacio mientras las mujeres son asesinadas, como ha sido nuestro presidente actual, López Obrador. Estamos en un país donde la justicia solo existe para los altos mandos del gobierno, donde te pueden matar a las puertas del palacio y tu asesino tiene los mismos derechos de vivir que tú,
como fue el caso de Marisela Escobedo, su hija fue la primera persona en México ser enjuiciada con el caso de feminicidio, el cual la persona quedó libre, asesinando a su madre también y quedando libre. Considero que es algo que nos afecta totalmente a todos y nos incluye, ya que muchas personas se niegan a aceptar lo que estamos viviendo en nuestro país por la tolerancia que se nos ha ido inculcando, sumándole el miedo de que no podemos ni oír ni hablar, porque todos conocemos el final de las personas que se levantan en contra del gobierno. La corrupción es algo que se ve reflejado en todos los niveles del poder, que la gente justa termina siendo la burla de la sociedad. El poder es algo que corrompe al ser humano, haciéndole querer más y más. El proceso del cambio puede ser largo, pero cierto. Siento que México, fuera de la corrupción, puede ser un país prometedor, con un gran desarrollo social, económico y con una mejor calidad de vida que la que tenemos en la actualidad. Eso es todo por mi parte, espero que les haya gustado. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre la percepción social, que vendría siendo la idea que tiene el pueblo hacia el país y hacia el gobierno, que pues el pueblo piensa que el país es corrupto, pues ¿cómo se dice? No mienten, pero en donde solo se busca la forma de fregar, o sea, al pueblo, tanto económicamente como social. Los partidos políticos lo toman como un chiste mal contado, diciendo que todo es lo mismo, vote por quien yo vote, y sinceramente pues es la verdad. Y esto causa la situación de que el pueblo mexicano no logra votar. El pueblo mexicano dejó de creer en el gobierno desde hace mucho, ya que saben o piensan que la corrupción ha cambiado todo México. Desde tiempos lejanos en donde el presidente tenía abusos del poder, hasta ahorita que el gobierno busca cambiar y robar todo lo que ve. Un ejemplo sería el partido Morena, que nuestro gran presidente López Obrador, que sería un gran ejemplo, cambiando la educación y fregando a los ricos, clase media, solo para ayudar a la clase baja. Pero, ¿qué no se supone que un gobierno debe ver a todos por igual? Bueno, es difícil que los mexicanos crean de nuevo en el voto y en el gobierno, ya que es difícil sacar la idea de la corrupción. Igual, ¿cómo queremos salir de la corrupción si nosotros mismos somos corruptos, verdad? Estas ideas que tenemos nos hacen tercermundistas, porque sí, somos tercermundistas, gracias a que la idea de que voy a vender mi voto, acabo es lo mismo, ya que hagan lo que quieran con el país, no me importa. Son ideas un poco absurdas, retrógradas, por así llamarlas, ya que, ¿qué pasó con nuestros ideales como de Francisco y Madero, de revolucionistas? ¿Qué pasó con ellas? Bueno, sería todo de nuestra parte y muchas gracias.